Dios les bendiga, Templo Betania, les saluda el pastor Benji. Bienvenidos una vez más al Templo Betania Podcast. Estoy tan emocionado en este día de hablar de un tema padrísimo, un tema que a mí me encanta, es uno de los temas que más me apasiona estudiar. Y tengo la verdad a dos increíbles amigos aquí acompañándome en este día. Estoy recordando tantas memorias de diferentes episodios y programas en la radio que hemos grabado juntos en equipo. Estoy hablando de mis amigos Kai, también muchos lo conocen como Edwin, y a mi amigo Luis. Entonces, Kai y Luis, bienvenidos. Antes de darles el tiempo para que envíen un saludo a aquellos que están escuchando y quizá no conozcan del todo a nuestra iglesia, a nuestro equipo, déjenme hablarles un poquito acerca de ellos. Kai es nuestro director creativo y también sirve como director de singles del Ministerio de Solteros. Y están ahí haciendo un trabajo realmente increíble con los muchachos, enseñándoles la palabra, creando comunidad, preparándolos para la soltería, el matrimonio, todas esas etapas que vienen en sus vidas. Y bueno, todos los diseños, servicios en línea, todas esas expresiones creativas que ven de la iglesia, corre por medio del equipo de CAI. Entonces estamos súper agradecidos por su vida. Y luego tenemos a Luis. Luis Contreras es nuestro director ejecutivo, supervisa la administración de las oficinas. También su pasión más grande es enseñar en educación cristiana y también el enfoque de predicar. Entonces su corazón es ministrar, predicar, enseñar, y sé que este es un tema que también le va a encantar a él. Entonces, Kai, ¿cómo estás en este día? Muy buenos días, Benji. Buenas tardes si nos están viendo ya por la noche, ¿verdad? Es un placer estar aquí y como tú dices, me trae muchos recuerdos y estoy muy bien y muy agradecido primeramente con Dios por esta oportunidad y también por tu vida. Eres un pastor increíble, tu mamá es una pastora increíble, entonces estoy bendecido, muy Amén. bendecido por estar aquí. Amén. Gracias, Kai. Gracias. Y Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Aquí con mucha nostalgia me hace traer memorias cuando tú y Kai y yo grabábamos, y yo sé que ese tiempo fue un tiempo de bendición. Me recuerdo cuando estábamos comenzando y en ese tiempo también no sabíamos posiblemente lo que conocemos ahorita, pero desde ahora hasta ahorita Dios ha sido fiel. Amén. Y para aquellos que están escuchando y se preguntan de qué están hablando estos muchachos, bueno, nos referimos a un programa que hace años hacíamos en nuestra estación de radio titulado Revolución de Amor. Para todos aquellos fans de Revolución de Amor van a recordar esos programas donde Kai, Luis y su servidor hablábamos de temas a los jóvenes cada sábado. Y la verdad sí fue un tiempo muy bueno, lo disfrutamos mucho, aprendimos juntos mucho acerca de cómo comunicar, cómo enseñar, cómo articular las verdades a la juventud. Y bueno, ahora Dios nos ha llevado a diferentes posiciones, diferentes etapas. Creo que ninguno de nosotros pensábamos que estaríamos donde Dios nos ha puesto ahora, pero justo vamos a hablar de un tema que por ahí nos hemos platicado juntos como amigos y que queremos ahorita bendecir a la iglesia, retar a nuestros miembros, retar a todos aquellos que están escuchando, y es el tema de la teología, y nuestro tema de hoy es la pregunta en particular: ¿por qué estudiar la teología? ¿Qué nos motivaría a dedicar un tiempo al estudio teológico? Y queremos retarte, hermano, amigo que estás escuchando, joven, adulto, soltero, casado. Tenemos aquí entre estos hermanos que estamos hablando un grupo de diferentes trasfondos, ¿verdad? Kai tiene novia, está con Adrián, están creciendo en su relación, pero ha tenido mucha experiencia en la soltería antes de su noviazgo, de cómo lidiar con la soltería, cómo instruir a jóvenes. En el caso de Luis, bueno, ya está casado, tiene a su primer hija, a Camila, que está ahí en casa ahorita. Y bueno, él ya está aprendiendo esos primeros años del matrimonio. En mi caso, con Chabeli hemos estado casados ya 10 años, pero también una pareja joven. Entonces creo que tenemos aquí varias perspectivas y eso es lo que queremos aportar, queremos sumar a esta conversación de que entendemos, hay gente que está en casa y tiene hijos, no tienen todo el tiempo que tiene un soltero para estudiar. También hay solteros que sí tienen más tiempo y necesitan aprender a aprovechar ese tiempo. Entonces, ¿qué te retaría, qué te motivaría como persona dedicar horas ahorita que estás en casa para estudiar más de la Biblia, estudiar más de la teología? Y quiero iniciar con una pregunta bien importante. ¿Es la teología para todos? ¿Qué piensas, Kai? Yo creo que, como tú dijiste, Benji, tenemos ahorita mucho tiempo. Aún estoy soltero, ¿verdad? Con novia, como tú lo dijiste.
pero a veces cuando yo reto a mi grupo de jóvenes, amigos personalmente, a veces pensamos, cuando decimos, hoy tenemos más tiempo que antes, y yo siempre les aclaro, no estoy diciendo que no tenemos nada que hacer, no estoy diciendo eh, que estamos ahí desperdiciando el tiempo, pero yo creo que sí, si nosotros aprovechamos el tiempo extra que tenemos, porque yo creo que sí tenemos tiempo extra todos ahorita con esta pandemia eh, que está sucediendo. Y en esta pregunta que tú acabas de hacer, ¿qué es la teología para todos? Yo definitivamente diría, sí, sí es para todos. Y voy a ampliar un poco esta respuesta porque se escucha muy simple. Yo creo que si nosotros venimos ante Dios, y como ya sabemos, ¿verdad? Que Dios nos escogió a nosotros, Dios se reveló a nosotros, por eso venimos. Definitivamente la teología es para todos. Y antes de que tú y yo entráramos al aire, platicábamos de un ejemplo que yo meditaba cuando estaba estudiando ese tema, y era, ¿por qué no nos preguntamos a veces nosotros cuando tenemos novia o cuando estamos, bueno, yo caminando al matrimonio por fe, ¿verdad? Amén. Ustedes que están casados, cuando uno se enamora, no se pregunta automáticamente, ¿es el matrimonio para mí? Porque amas tanto a la persona que quieres ir a conocerla más. Quieres decir, yo quiero estar en lo que Dios ha instituido, que es el matrimonio, es algo muy hermoso. Y no nos preguntamos, ¿es el matrimonio para todos? Simplemente caminamos, queremos enamorar a la persona, queremos buscar sus gustos, darle los regalos que le gusta y trabajar para conseguirlo. Y esa es una palabra clave que yo quiero decir, es trabajamos para conseguir eso. Entonces, si lo aplicamos a la teología, Benji, yo diría, sí, sí es para todos los que queremos amar a Dios, porque la teología, como vamos a ver más adelante, es el conocimiento de Dios. Exacto, y creo, Luis, ¿qué nos puedes decir de esto que está diciendo Luis, que es tan importante? Si amamos a Dios, va a haber un deseo en nosotros de estudiar su palabra, de conocerlo más. ¿Cómo crees que podríamos motivar a esa persona que piensa, bueno, yo creo que la teología no es para mí, es demasiado complicada para estudiar? Bueno, por primero, lo importante es no tener el temor. Hay muchas personas que, pues sin saber, no lo practican o en su mente dicen, sabes que yo nunca voy a llegar al conocimiento de mi pastor o de esa persona Mm, evangelista, esa persona que admiro, que nunca van a llegar a su nivel. Pero la realidad, delante de Dios, en esos pensamientos de niveles no existen. Dios ha permitido, se ha dejado conocer para cada persona y para cada individuo. Obviamente sabemos que se ha dejado conocer por medio de su palabra y nosotros los seres humanos que tenemos la hambre, pues tratamos de indagar las escrituras y como has dicho, hay personas ya preparadas académicamente, eruditos, que han dedicado toda su vida y muy interesante, que han aún dedicado su vida a estudiar, vamos a decir, un libro de la Biblia. Hay Ya, eruditos que se han dedicado a estudiar Mateo, Marcos, etcétera. Y, que se especializan. exacto, en eso y pues tratan de sacar ahí y bendecir a otras personas que no se han dedicado, vamos a estar especializado en estudiar eso, pero lo importante es no tener temor, sino simplemente ujú, el hambre y el deseo de escuchar, aprender sobre Dios. yes. Obviamente hay personas que van a tener el anhelo de ir a un seminario teológico o a ir allí si en su iglesia ofrecen un estudio de la teología, cual es algo muy bueno, pero la realidad en tu misma casa puedes estudiar la teología. Hay bastantes libros buenos y yo sé que juntamente con el temor, a veces cuando agarras un libro teológico, es un libro masivo y dices, nunca lo voy a llegar. Yo personalmente tengo muchos de los libros de teología los tengo en Kindle porque no miro qué tan grandes son, pero cuando siento un deseo de estudiar un tema, vamos a decir otra vez, era ya noche, y dice, ¿sabes qué? Quiero estudiar más sobre la Santa Cena. Empecé a buscar dónde estaba en ese libro de Santa Cena y empecé a leerlo y poco a poco aprender más sobre qué era la Santa Cena, cómo se practica y etcétera. Pero simplemente perdiendo el temor y teniendo el deseo para aprender, esos son los pasos para iniciar en conocer más de Dios y estudiar la teología.
Buenísimo. Y creo que lo que estamos aclarando es esa perspectiva errónea de que la teología es solo para teólogos académicos, es solo para Ujú. pastores, es solo para líderes de iglesias, de organizaciones. Y lo que estamos queriendo retar es, bueno, recuerdo que hace un tiempo atrás, Kai, tú y yo estábamos hablando de un libro buenísimo de R.C. Sproul, de este teólogo, que Yes. habla de este principio de que todos somos teólogos, pero aclaramos ahí que lo que esto significa no es que todos necesariamente seremos teólogos académicos, como lo explicaba Luis, que no necesariamente todos nos vamos a especializar al estudio académico de Dios por el resto de nuestra vida. Pero el Yeah. principio sí es que todos somos estudiantes de la palabra de Dios y todos debemos amar el estudiar su palabra y el conocerla. Entonces, ¿qué le diríamos a esa persona que tiene esta noción equivocada de que la teología es demasiado complicada? Dicen, es que yo no me considero una persona estudiosa, no me considero una persona demasiado inteligente y los conceptos de escatología, de pneumatología son demasiado complicados para mí. ¿Qué le dirías, Kai, a esa persona que se siente quizá que esto no es para ella? Mira, yo le diría lo que dice el autor del libro, ¿verdad? Todos somos teólogos. Ya. Entonces, como tú lo dijiste, yo creo que a veces nos vamos a los títulos más grandes, pastores, líderes eclesiales, académicos, pero yo invitaría a reflexionar. Todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en nuestro Jesús, lo hemos confesado como Salvador, somos hijos de Dios. ¿Y qué hay más grande que ese título? Se podría, por poner una palabra, ¿verdad? De estar categorizados como hijos de Dios. Yo creo que ese debe ser esa motivación de decir, bueno, tal vez no soy pastor, tal vez no he llegado a ser un líder, tal vez no voy a ser un teólogo, pero soy un hijo de Dios y quiero conocer a mi Padre. Yo creo que eso debería de animarnos y dejar a un lado, como decía Luis, el temor o la vergüenza de decir, oh, me da miedo preguntar qué es la Santa Cena, me da miedo preguntar esto, porque ya debería de saber. Yo personalmente, y abro mi corazón, no he llegado a estudiar las otras ramas de la teología sistemática, pero trato, como dice otra vez Luis, de no pararme ahí. Y tú sabes, Benji y Luis, yo a veces me he acercado con ustedes, he hecho preguntas y esa amistad, yo creo que me ha ayudado mucho a mí a tener una amistad abierta con ustedes. Y eso sería un buen punto y con esto quiero cerrar esto que yo quiero decir. Es si buscamos esa gente que nos rete, nos puede ayudar mucho a animarnos a seguir estudiando teología y saber que tanto tú, Benji, lo puedo decir personalmente, Luis, son personas totalmente normales y han Ya. estudiado teología por mucho tiempo. Ya, y ese punto me encanta, Kai, el punto de estudiar teología en comunidad. La Biblia nos enseña, sobre todo el Nuevo Testamento, es esto que es tan importante, que no hagamos cosas en aislamiento como llaneros Ya, solitarios. Creo que aunque ahorita estamos en aislamiento literal debido a la ya, circunstancia, eso no implica que debemos estar en aislamiento espiritual, no implica que debemos desconectarnos de nuestros hermanos en la fe. Entonces creo que definitivamente si tú, hermano, que estás escuchando, puedes conectarte con otro creyente que quizá tiene un poco más de experiencia en el estudio de la Biblia, que esta persona te sirva de reto, esta persona te anime para que juntos estudien más de la Biblia. Entonces estamos desenmascarando esta noción errónea, esta idea equivocada de que el estudio teológico es solo para algunos. Pero ¿qué crees, Luis, que nos motivaría a estudiar? Si ya la persona, el velo se le está quitando y ahorita dice, wow, sí es cierto, esto también es para mí, yo quiero estudiar, pero no tiene la motivación, quizá lo está entendiendo, pero dice, bueno, tengo opciones hoy de relajarme, ver algo en la televisión, disfrutar el tiempo acá, hacer aquello, hacer algo más. ¿Qué me motivaría a dedicar un tiempo, por ejemplo, a estudiar la soberanía de Dios o la doctrina de la gracia? ¿Cuál es alguna motivación que podría bendecir a alguien hoy? Bueno, me gusta cómo has mencionado esos temas porque, pues, como todo, y para ser sincero, tampoco no asustar, el estudio de la teología sí es una disciplina. Obviamente se va a necesitar apartar ese tiempo, abrir el libro y leerlo. Pero ya. lo importante para animarte es comienza. Simplemente, Mm, si, no sé si, bueno, no todos aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias. Obviamente los familiares hacen un pavo y ya cuando llega el tiempo de servir las mesas, empiezan al pavo a cortarlo en pedacitos y a distribuirlo entre los familiares. Y así es la teología, aunque se siente
masiva y grande, comienza por bocadillos. Lee solamente un tema pequeño y ahí vas a brincar de conocimiento a conocimiento, vas a aplicar lo que has entendido antes sobre ese tema, y cuando estudies el próximo te va a ayudar lo que aprendiste del pasado para poder mejorar tu entendimiento. Y lo bueno es que no solamente para animarte que estás sembrando aquí en esta tierra, sino estás sembrando en la eternidad. Y algo a mí que me ha motivado a seguir estudiando y me motivó aún para, en mi corazón deseo dedicarme a esto en mi vida, es saber que no solamente me está beneficiando y bendiciendo a mí, pero aún está beneficiando y bendiciendo a personas que no he conocido, personas que en el futuro Dios me va a permitir ministrar, y lo voy a poder dar con una seguridad. Una cosa es proclamar una palabra porque la escuchaste en YouTube o en una predicación, y otra cosa es yo la estudié, yo la vi, yo la indagué, me retó, mi corazón estaba dudando, pero a través de estudiar esta porción o esta escritura, esta porción de la teología, fortaleció mi fe y mi convicción. Buenísimo, buenísimo, Luis. Y yo siempre doy la ilustración de que no es lo mismo servirle a alguien un platillo que alguien más cocinó, al servirles algo que tú Yeah. cocinaste. Hay como un orgullo, algo hermoso que tú dices, wow, Ya. es un trabajo que invertí en este platillo. Y ver a esa persona, siempre hacemos todos esa cara chistosa que estamos esperando como, ¿y qué te pareció? ¿Te gustó o no? Y ahí colgando sobre el cuerpo de esa persona, esperando a ver qué dicen, y cuando nos dicen, estuvo riquísimo, gracias, nos da un gozo increíble. Así es, Benji. Y yo nomás quiero agregar algo bien sencillo, y yo creo que de mi parte, y si eso los puede motivar, los quisiera motivar haciéndoles esta pregunta. ¿Has estado leyendo la Biblia? ¿Has estado estudiando la Biblia a cualquier modo que lo hagamos, verdad? Y si es así, yo te diría, estás haciendo teología. Simplemente es dedicarle un poco más de tiempo, dedicarle un poco más, indagar más, como tú dijiste hace tiempo en las clases, como escarbar más, ir más profundo a lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces, si tú has estudiado la Biblia, has estado leyendo un devocional, un proverbio por día, estamos haciendo teología. Simplemente es quitarnos el miedo y empezar a indagar. Como dijo Luis, comenzar a indagar un poco más. Buenísimo. Y creo que eso nos sirve perfecto, Kai, para transicionar a la pregunta de qué es la teología, porque sé que muchos escuchando esto les está abriendo los ojos. Hay gente que dice, no, es que cuando leo la Biblia o estudio un tema, porque no lo hago al nivel de otra persona, yo no estoy haciendo teología. Y esto quizá le ha abierto los ojos para entender, cada vez que estudio la Biblia, cada vez que dialogo con alguien, cuando mis hijos me preguntan algo de la doctrina de Dios, y yo les Ujú, contesto, estamos haciendo teología, estamos hablando del estudio de Dios. Y eso es justo lo ujú. que la teología significa. Teología viene, si vamos desfragmentando esa palabra de su origen etimológico, podemos ver que teología viene de theos, esta palabra griega, y de logos, esta segunda palabra griega, y theos quiere decir simplemente Dios. Y logos, que en Ya. este formato es logía, ¿verdad? Lo vemos en español, es básicamente la comprensión racional de algo. Entonces, la teología es la comprensión racional de Dios, en otras palabras, el estudio de Dios. Pero Ya. creo que en un sentido más importante, la teología, más que esa definición técnica, la teología es aquello que nosotros, que cuando lo estudiamos, conocemos más acerca de la naturaleza de Dios, de quién Dios es. Podemos conceptualizar, digamos, estas cosas tan importantes como que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, estas omnis que quieren decir todo. Dios lo ve todo, Ya. tiene todo el control. Ese espíritu no está confinado a un lugar, es soberano. Estas verdades importantes nos ayudan a entender y a conocer a Dios. ¿Y por qué creen ustedes que esto es importante? ¿Por qué creen que es importante que la persona no solamente lea versículos que hablan de estas verdades, sino que sepa conectar todos esos versículos, y al conectarlos todos, sacar una verdad subyacente y decir, Dios es soberano, por ejemplo, ¿verdad? Dios tiene el control en mi vida, aún en medio de lo que está pasando. ¿Qué piensas de eso, Luis? Bueno, es importante hacer eso porque no es justo dar una conclusión de un tema, de una persona, de un individuo o de algo que sucedió sin saber toda la historia. Y
pues conocer la teología y estudiarlo en su plenitud, aplicando versículos con versículos, temas con temas, etcétera, nos ayuda a poner toda la historia de Dios y poder analizar y así dar razonamiento y dar conclusiones. Que, aclaro, ¿verdad? Dios es infinito. Nuestro conocimiento, lo más que queramos aprender de Él no va a ser suficiente porque obviamente Dios sabe todas las cosas, nadie puede poner Dios en una caja, pero se ha dejado a conocer y así conociendo y aprendiendo más todas las escrituras y las ramas teológicas nos ayuda a brincar a una conclusión más firme. Así es, y yo también quiero decir, por ejemplo, cuando lo que estabas diciendo Benji y Luis, también saber de quién viene esas palabras, esa revelación de las Sagradas Escrituras que tenemos, como dijo R.C. Sproul en su libro, dice, teología no es un término muy amplio, no solamente se refiere a Dios, sino a todo lo que Dios nos ha revelado en sus Sagradas Escrituras. Entonces, lo que nos ha revelado, lo que leemos día con día en nuestros devocionales, yo creo que es muy importante, Benji, saber de quién viene, quién es nuestro Dios. Como si a mí o a nosotros nos han enviado una carta, nos interesa saber quién es esa persona, de quién viene. Si recibimos una carta de alguien que no conocemos y nos dice tantas cosas, oh, te amo y esto, no tendría el mismo valor emocional, no se emocionaría tanto de tener a alguien que tú amas, que tú has conocido por años y que te diga te amo y describa esas palabras que tal vez, como tú lo dijiste algún día, tal vez no sean tan románticas, pero tienen mucho significado. Ya. Exactamente, y creo muchachos que esto es tan vital, tan importante para nuestras vidas, el entender que cuando estamos haciendo teología, estudiando de una manera quizá más disciplinada, comprometida, las doctrinas de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, no estamos simplemente haciendo algo de estudio, no estamos haciendo simplemente conceptos abstractos, sino que estamos realmente conociendo a Dios, estamos creciendo en nuestra relación con Él y estamos aprendiendo cuál es su voluntad para cada una de nuestras vidas. Me encanta esta cita del teólogo y pastor John Piper, y él escribió en una ocasión esta pregunta: ¿te sientes amado por Dios porque crees que Él te hace mucho bien o porque crees que Él te libera y te da poder para que disfrutes haciendo mucho de Él? Y lo que John Piper estaba haciendo con esta pregunta o enfatizando es que a veces nosotros nos sentimos amados por Dios porque creemos que simplemente nos hace muchas cosas, o Él quiere que nosotros estemos de su lado porque somos increíbles, ¿verdad? Una perspectiva centrada en nosotros. Pero lo que dice este teólogo es que lo que realmente debe hacernos sentidos amados por Dios no es solamente lo que Él hace hacia nuestro favor, no es solamente que Él nos ha demostrado que nos ama y nos da bendiciones y provisiones, sino que nos ha liberado del pecado por medio de Jesús, ha hecho libres nuestras mentes para que podamos Yeah. disfrutarlo a Él. O sea, Él es lo supremo, Él es lo que más debemos desear y anhelar. Y eso es lo que la teología nos ayuda a entender. La teología te lleva a profundizar y a crecer, a madurar de una perspectiva donde lo que quiero son simplemente las bendiciones de Dios, a una madurez donde lo que quieres es a Dios mismo, lo deseas a Él, no solamente lo que Él puede hacer por ti. Entonces, esto nos lleva, Luis y Kai, a un estudio ya más formal. Cuando tú empiezas a estudiar la teología, lo primero es que en el estudio de cualquier cosa es como un idioma nuevo para tu vida. Tienes que aprender cosas que anteriormente quizá no habías aprendido. Vas a ser introducido, presentado a términos con los cuales no estabas familiarizado. Y como decían los muchachos hace un momento, tienes que llevártelo en pedazos, ¿verdad? Despacio, Yeah. no abrumarte, no afanarte. Y esto nos lleva al tema de la teología sistemática. La teología se hace sistemática en el sentido de que se categoriza para ayudarnos a entender conceptos tan amplios de maneras que podamos comprenderlos y podamos retener estos temas y podamos ya estudiarlos de una manera más profunda. ¿Y cuáles son algunos, Luis, de los temas de la teología sistemática, algunas de esas categorías, y cómo podría alguien empezar a estudiarlo, ¿verdad? Quizá alguien va a buscar ahorita en Google teología sistemática y aparecen todas estas gráficas y desgloses y dice, ay Dios, todo esto me confunde, ya ni quiero aprender nada, mejor me voy a ir a leer el Salmo o hacer algo más. Entonces,
¿cómo podríamos, Luis, motivar a esta persona que quiere empezar a estudiar la teología sistemática, pero para no abrumar a esta persona, cómo puede empezar? Bueno, gracias a Dios que no somos los primeros que pensamos en la teología, sino se ha estudiado por décadas, vamos a decir. Hay teólogos que Dios ha levantado y ya han hecho libros, en el cual, pues yo creo que más después puedes poner el link a los libros en Amazon que se pueden comprar, pero, por ejemplo, la teología sistemática se estudia, vamos a decir, una subcategoría, y en esa categoría vamos a tomar eh, la, el Espíritu Santo, ¿no? Y el término que se le da en la teología, ¿verdad? El término técnico es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, lo que se hace es, si tienes una concordancia o si ya tienes un libro sistemático teológico que puedes comprarlo en Amazon o en la tienda o en un Kindle o donde tú leas los libros, y lo buscas simplemente en el libro donde está ese capítulo que habla del Espíritu Santo, o en la concordancia menciona Espíritu Santo, y ya empiezas tú a leer todos esos versículos o en los capítulos lo que está diciendo el teólogo, ya empiezas tú a analizar. Y lo bueno de este estudio es que obviamente no va a ser algo seco. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da iluminación, es decir, nos da entendimiento de lo que estamos estudiando, que cuando estamos estudiando no simplemente es de nuestra propia fuerza o propia sabiduría, sino que también, como mencioné, Dios y el Espíritu Santo está ahí para alentarnos, ayudarnos y pues guiar nuestras vidas y brincar en conclusiones. Sí, Luis, yo también creo, Luis y Benji, lo que nos escuchan, que a veces yo creo que todos tenemos algunos tipos, como tú dijiste, Benji, palabras que solamente conocemos en nuestra profesión, por ejemplo, diseño gráfico, pastor, que utilizamos que otras personas no entienden. Pero para sentirnos más cómodos todos, yo creo que, por ejemplo, una ama de casa a mí me puede hablar de comidas, de sazones, como, oye, si le pones esta pimienta, si le pones este sazón, sabe así, y mi mente puede ser como, ¿qué me estás hablando? Simplemente quiero comer, tal vez no Ya. entiendo esa terminología. Y yo creo que todos nos estamos en algún lugar que en un principio no entendíamos, pero poco a poco con la experiencia fuimos entendiendo esas categorías o esas palabras, y eso tal vez nos puede animar que, como volvemos al principio, si comenzamos, ya después, como tú lo has dicho, es como manejar un carro, no pensamos cuándo meter un cambio, no pensamos cuándo poner una direccional, simplemente lo hacemos automáticamente porque es algo que estamos practicando día con día. Y yo creo que eso nos puede animar a estudiar en profundidad qué es la teología y sobre todo la teología sistemática. Buenísimo, Kai, y creo que sí, animamos a todos los que están escuchando y les recordamos, la teología sistemática no es simplemente un estudio académico que pertenece en universidades, en seminarios teológicos, sino que cada uno de nosotros puede aprender, puede crecer, solamente necesitamos ir entendiendo, irnos familiarizando con estos términos y estos conceptos. Y es, por ejemplo, como decía Luis, si yo estoy estudiando y quiero aprender un poco más acerca de Dios. Hay tantos puntos en los que puedo iniciar, hay tantos temas con los que puedo iniciar. Hay el tema del Espíritu, el tema de Yeah. Jesús, del Dios Trino, de los días finales, de los dones espirituales en la iglesia, de el gobierno de la iglesia, de la vida conyugal. Tantos temas que uno dice, no sé ni por dónde empezar. Y es ahí donde entra la teología sistemática. La teología sistemática nos ayuda a categorizar para que digas, ok, para no confundirte, para no hacer revelaciones, ¿verdad? Raras o cosas que tú dices, Yeah. bueno, interpretaciones equivocadas. La manera en la cual te proteges de eso es estudiando lo que la ortodoxia o lo que el estudio cristiano sano a través de los siglos ha establecido como las interpretaciones sanas de las doctrinas de Dios. Entonces tú vas de una manera organizada sistematizando la verdad. Entonces, lo que haces en otras palabras es decir, ok, quiero empezar con Dios. ¿Quién es Dios? Antes de estudiar la creación, antes de estudiar al hombre, ¿quién es Dios? Y toda buena teología va a empezar con Dios, la teología formal, la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? El Dios Trino. ¿Cuál es su existencia? Él es el Dios eterno, no tiene Yeah. pasado, siempre ha existido, no tiene origen porque por siempre ha sido, es por siempre existente, es el único ser que pudo decirle a Moisés, yo soy el que soy, no tengo principio, no tengo fin. Entonces comienzas ahí con el estudio de Dios y eso te lleva ya introduciendo otros términos, otras verdades, donde tus ojos se abren y en ese proceso
vas conociendo más y más a Dios. Entonces, a esa Así es. persona que ahora se siente motivada y dice, ok, ya han despertado mi mente, mis deseos, mis emociones a tantos temas y cosas que me gustaría estudiar, pero quizá empiecen a surgir excusas ya en la práctica de hacerlo, quizá el tiempo, diferentes obstáculos que pueden surgir. Entonces, ¿qué le podríamos decir a la persona que empiezan excusas y dice, no, es que no puedo, sabes, el tiempo, quise hacerlo, pero es demasiado complicado, no sé ni con qué libro comenzar, no sé ni con qué tema empezar? ¿Cómo podemos superar algunas de las excusas para realmente estudiar? Luis, ¿qué dirías a esto? Bueno, alguna de las excusas que a veces nosotros como creyentes usamos aún la Biblia, ¿verdad? Para usar excusas para no estudiar. Algo que escucho yo bastante es, por ejemplo, el versículo que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces la gente dice, ¿para qué quieres estudiar si solamente te está matando? Y luego gente que dice chistes de, ¿para qué vas a estudiar, ir al seminario o estudiar la teología, si es el cementerio? Chistes así que obviamente es para excusarse el no el estudiar, ¿no? Y otros que dicen, no, Ya, pues el estudio, la letra mata, estudiar mata, solamente vas a tener bastante conocimiento, pero no es algo práctico. Yo en la casa puedo orar, puedo buscar a Dios, puedo sentir su presencia, ¿no? Aplicando el sensacionalismo, en sentir a Dios, en buscar a Dios, y eso obviamente es algo bueno que no se debe desconectar de la teología. La teología nos dirige a eso, pero después hablamos eso. Pero un ejemplo es como estaba diciendo C.S. Lewis, cuando una persona le estaba diciendo en un libro, comentaba esto, que para qué estudiar la escritura si uno puede tener tiempo con Dios. Y es verdad, uno puede tener tiempo con Dios, pero dijo que, por ejemplo, si vas al océano, estás ahí en la orilla del océano o del mar, puedes sentir las olas del mar, puedes escuchar obviamente el ruido de las olas, puedes sentir el aire que te está pegando, pero hasta ahí llegas. En yes. comparación, si te dieran un mapa de ese mar o de ese océano, ya puedes mirar qué tan largo está, posiblemente qué tan profundo, en el mapa dónde están todas las islas en sus alrededores. Ahora ya tienes un conocimiento más amplio, aunque el papel obviamente no va a ser la experiencia, pero tienes un conocimiento más profundo de cómo navegar y moverlo. En la similitud, puedes obviamente buscar a Dios, sentir su presencia, pero Ya. hasta ahí puedes llegar. Y necesitamos, obviamente, el estudio de teología nos ayuda a tener más sustancia, más conocimiento y profundidad en Dios. Y Así es. continuando con ese tema, Luis, del océano, creo que podemos hablar de aquel tema de quedarnos en la superficie nada más. Hay muchos que en su estudio de Dios no han profundizado, no han desarrollado ese mapa, como decía C.S. Lewis, no tienen ese Ya, concepto amplio de las islas, de lo que hay a su alrededor, de las profundidades bellas del océano. Entonces se quedan en la superficie, siempre están nadando en la superficie y no entran, no van más allá. Aquellos tesoros que Dios tiene para ellos, que quiere revelarles en su palabra. Decías hace un momento, Luis, esas frases erróneas, ¿verdad? Esos conceptos equivocados, porque la verdad, ya. nuestras frases erróneas vienen de conceptos erróneos, ¿verdad? Las cosas equivocadas que decimos vienen de creencias equivocadas que tenemos. Y la gente dice cosas así como, no, el seminario es el cementerio, el estudio es puro, te va a hacer seco, te va a hacer puro conocimiento en la cabeza, y también la Ya. letra mata y todo, porque sacamos esos versos fuera de su contexto. Y yo entiendo el sentimiento viene de gente que a veces estudia a un exceso al punto donde llegamos a una arrogancia, a una altivez, y en lugar de ser bendición, creemos que ya somos conocedores de todo. Pero ese extremo no implica que el estudio en sí es lo que es malo, sino que el estudio no utilizado para bien es lo equivocado. Entonces creo que hay que motivar a la gente y decirles, mira, la superficie, quedarte solo encima, no es lo que te lleva a las profundidades de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo crees, Kai, que afecta nuestra vida el tener solo un entendimiento superficial de la Biblia? Sí, Benji, mira, yo creo que afecta en tres puntos que para mí yo lo he experimentado personalmente y también pues en este tiempo que he estado como líder, enseñando desde los jóvenes hasta ahorita
con jóvenes adultos, y uno de ellos es el desánimo. Nos puede afectar mucho en el desánimo porque no conocemos al Dios que nos ha hecho esas promesas. No conocemos cuando estamos pasando, por ejemplo, por hambre, por falta de trabajo, o simplemente decimos, no soy lo suficiente para esto, no soy lo suficiente para el otro. Entonces nos afecta porque no conocemos al Dios que nos ha prometido y que nos ha dicho que somos sus hijos, que Él ha pagado, su Hijo ha pagado por lo más difícil, por lo imposible que alguien podía hacer terrenalmente, humanamente hablando, perdón, y es que tuvo que venir el Hijo de Dios, tuvo que venir Jesús a pagar por nuestro pecado. Cuando entendemos esto, entendemos que somos valorados, somos un tesoro para Dios, somos algo muy importante para Dios, que dio a su Hijo y que dio su vida. También otra cosa, como tú lo decías, es el orgullo. También nos podemos ir al orgullo porque estudiamos, nos creemos más, eh, pero cuando estudiamos la teología, cuando estudiamos a Dios, Él nos dice que sigamos el ejemplo de Jesús. Y vemos Jesús teniendo todo el entendimiento, porque Él era 100% Dios, 100% hombre, Él nunca se sintió superior a los demás. Él vino por una causa y es por amor, simplemente por eso. Y yo creo que también eso nos puede ayudar. Y otra cosa que yo meditaba es también el temor. También al no tener un entendimiento, o tener un entendimiento superficial, mejor dicho, podemos caer en el temor de qué pasará mañana, pero leemos su Biblia que Dios nos dice, no te preocupes del mañana. Si yo alimento a las aves, yo mantengo la vida, no te preocupes de qué pasará mañana. Amén, amén. Y creo que eso es buenísimo, Kai, el punto de que si no conocemos bien a Dios, damos lugar al temor porque no sabemos lo poderoso que Él es, lo bueno que Él es, lo cercano que Él está a nuestro dolor, a nuestra necesidad, a nuestra aflicción. Muchos nos dejamos superar por el temor, la ansiedad, estos sentimientos, estas emociones, porque no conocemos del todo a Dios. Y esto de pasar de un entendimiento superficial a un entendimiento más íntimo y personal y profundo, que es lo que la teología nos ayuda a desarrollar y a captar, nos lleva a hacer esta afirmación de que lo que creemos debe impactar la manera en la que vivimos. Cuando vives Mm, en lo superficial, lo que crees realmente no impacta cómo vives, pero cuando profundizas en tus verdades, en las creencias que has afirmado en la persona de Jesucristo por medio de la palabra de Dios, esas convicciones empiezan a impactar la manera en la que vives. Y queremos leerles un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, y dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Verdad? El mm, escritor de Hebreos estaba retando a sus lectores a vivir lo que creían. Él les estaba diciendo, mira, lo que creemos debe impactar la manera en la que vivimos, pero él estaba retando a estos creyentes y les dice, no podemos quedarnos nada más en los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, no podemos mantenernos en las creencias básicas, tenemos que avanzar, no vamos a superar si lo único que conocemos es que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo viene pronto, y eso es lo fundamental, allí comenzamos, pero ya. eso no es suficiente, necesitamos desarrollar y crecer. Y hay muchos que tienen los conceptos básicos, tienen las doctrinas fundamentales de la fe, pero ahí se han quedado y no han profundizado y esas verdades no han impactado el cómo viven, ¿verdad? Dicen, sí, creo esto, pero su vida no demuestra que realmente han aplicado lo que la Biblia dice. Entonces, diríamos el día de hoy que vivir una vida buena tiene sus raíces en la buena teología. ¿Por qué crees, Kai, viendo este pasaje en Hebreos 6, por qué crees que es tan importante que conozcamos bien las verdades que creemos y que como resultado esas verdades impacten el cómo vivimos? Definitivamente, Benji, yo creo que porque lo que Dios nos ha mandado a hacer por medio de su palabra es primeramente glorificar de verdad, pero en el camino me gusta lo que dice el autor de Hebreos, vamos adelante, es decir, no te pares, esto no es un camino en el que ya somos cristianos, ya aceptamos a Cristo y nos sentamos a adorar a Dios todo el tiempo en una iglesia y no impacta nuestra vida diaria, no, y como tú lo dijimos hace rato, no impacta nuestra manera de vivir. Entonces, una buena teología nos debe enseñar a amar y adorar
a Dios, a entender quién era Jesús. Y Jesús era humilde, nos da seguridad en Jesús, esperanza y amor. Y si nosotros como cristianos, yo creo que si una buena teología nos enseña a amar y adorar a Dios, vamos a ser un ejemplo para los demás y vamos a hacer eso automáticamente, eso que Dios nos ha mandado como hijos de Dios a revelar su palabra a los que no han tenido entendimiento, a los que no han hecho, y como ya lo tocamos también anteriormente, a veces el orgullo ha afectado a muchas otras personas que dicen, oh, es que los cristianos nada más quieren esto, o es que son puros, son bien mentirosos, pero si nosotros nos dedicamos y nos arrodillamos ante Dios y le decimos genuinamente, Señor, ayúdame a tener un entendimiento de quién eres tú, de la teología, y que sobre todo eso pueda impactar mi manera de vivir, yo creo, Benji, que podemos hacer un gran impacto en este mundo. Entonces, vivir eh, una buena vida tiene sus raíces en una buena teología, porque estamos queriendo ser como Jesús. Claro, no vamos a llegar en este mundo, ¿verdad? A lo que Él era, pero estamos caminando, como dijo el autor de Hebreos, vamos adelante a la perfección. ¿Y qué es lo único perfecto que ha pisado este mundo? Jesús. Así es, entonces vemos que la buena teología nos enseña a amar y adorar a Dios, pero también la buena teología nos enseña a amar a otros y a cumplir la voluntad de Dios. Y hace un momento, Luis, tú expresabas cómo el estudio de la teología te ha servido no solamente para tu crecimiento, el aumento de tu conocimiento de Dios personal, sino también para bendecir a otros, para servir a otros. ¿Cómo animarías a alguien que está escuchando y le dirías, mira, lo que vas a estudiar también te va a ayudar para servir a otros y bendecir la vida de otros, aunque no necesariamente seas maestro de educación cristiana, no necesariamente seas un predicador, pero en estudios de discipulado, en discipulando y formando a otros creyentes en tus relaciones, ¿cómo puede usar Dios lo que has estudiado para bendecir a otros? Bueno, me gusta el lema que tenemos en el Instituto Bíblico en la iglesia, que es estudiando para servir. Entonces Mm. ya le damos un propósito a ese estudio, en este caso la teología, el propósito de servicio. Mira, a las personas que van a los Juegos Olímpicos y representan su nación, ellos son formados desde niño. Aún en las escrituras, Timoteo, cómo Dios lo levantó, pero su formación empezó con Pablo, su formación empezó con la abuelita, y la abuelita formó a la mamá, y la mamá formó a Timoteo. Sabemos que obviamente lo que habían aprendido, lo que habían conocido sobre Dios, lo llevaron a las próximas generaciones. Entonces, esto cuando ya le pones propósito, en este caso, servir a los demás, ser de bendición a los demás, ya tiene un propósito que te va a ayudar a uno a servir a otros y a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, que es, sabemos en Mateo 28 menciona hacer discípulos, alcanzar a los perdidos, y sabemos de esos versículos que no solamente menciona predicar, pero discipular, y el discipulado requiere enseñanza, y para Ujú. enseñar necesitamos primero aprender. Kai, decías hace un momento, conectando con esto que viene diciendo Luis, ¿verdad? Para poder realmente bendecir a otros y retarles en sus momentos de prueba, de duda. Es decir, cuando alguien te llama un amigo y te dice, estoy pasando por algo difícil en mi matrimonio, en mi hogar, con mi familia, o si eres joven soltero, ¿verdad? En mi trabajo, etcétera. Y tú recibes lo que tu amigo te está diciendo y es la teología, estas verdades, lo que has invertido en estudio, que en ese momento te sirve de bendición. Yo recuerdo que cuando mi padre predicaba, él siempre decía, lo que estudias de la palabra es como un inventario que Dios tiene en tu mente y en esos momentos de dificultad el Espíritu va a sacar de ese inventario, de ese almacén, lo que tú ibas guardando y te va a hacer de bendición. Entonces, hay muchos que están sufriendo, están pasando ahorita por la situación del COVID-19, COVID-19, tantas diferentes dificultades, tantos retos. ¿Cómo puede la buena teología en estos momentos establecer sus convicciones seguras para que en los días difíciles no pierdan la fe, no duden de Dios, no cuestionen la soberanía de Dios? ¿Por qué es tan importante en estos momentos, como decías al inicio, aprovechar el tiempo, dedicar un momento para sentarse, estudiar? ¿Cómo les va a ayudar eso en estos tiempos difíciles? Sí, mira, Benji, definitivamente yo creo que lo que nos va a ayudar es, como ya lo hemos dicho y lo quiero repetir, es el conocimiento de quién es Dios. Y cuando digo quién es Dios, estoy retando a la gente a buscar quién realmente es nuestro Dios
que lo vemos a través de toda la Biblia. Y si nos podemos estudiar la palabra de Dios, a ver lo que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento, cómo el pueblo pasaba por circunstancias difíciles, a veces por su pecado, ¿verdad? A veces porque Dios lo permitía para su crecimiento, al igual que con nosotros, pero Dios siempre sigue siendo Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Un autor lo decía, Dios es el mismo, Dios ya sabe lo que va, ya vivió tu mañana. Dios ya vivió nuestro mañana. Entonces yo creo que eso nos anima a decir, bueno, si Dios ya vivió mi mañana, ¿por qué me voy a preocupar? Y no es como sentarme y ver Netflix y ver todo lo que yo quiera, sino entender, porque no simplemente es una seguridad pasajera, si nosotros simplemente, si te quedas simplemente con lo que yo estoy diciendo en este momento, o pues Kai dijo y Benji dijo y Luis dijo que Dios es poderoso y Dios me va a sacar adelante y te sientas en tu sillón y no estudias, esa alegría o esa esperanza te va a durar pocos días, porque cuando venga el bill y digas, bueno, no tengo el cheque, entonces vas a decir, ¿dónde están las palabras de Kai, de Benji, de Luis? Pero no se trata de eso, se trata de qué es lo que está diciendo Dios. Cuando nosotros, como decía Pedro, tenemos una esperanza viva en Jesús, y esas son las cosas de que como tú lo hemos estado diciendo, ¿qué es esperanza viva? Bueno, pues tenemos que estudiar, tenemos que leer su Yes. palabra para ver a lo que Pedro se estaba refiriendo. Y yo creo que, Benji, eso nos ayuda bastante a saber eh, cómo Dios nos ha sacado de otros momentos y cómo Dios promete eh, en un final de todo esto, el final, el mejor final de cualquier novela, de cualquier película, va a ser lo que tengamos nosotros si permanecemos en Cristo, que es un día verlo cara a cara. Yo creo que esa esperanza, Benji, eh, es la más fuerte y la más hermosa que podemos tener. Pero volviendo al tema, tenemos que estudiar teología para saber qué es esa esperanza viva, qué significa ver a Dios cara a cara, a Jesús un día cara a cara. Las palabras de Dios sustentan mucho más que las palabras del hombre, mucho más que las palabras Ujú. del cónyuge, de padres, de hijos, de amigos, aún de nuestros pastores y líderes. Las palabras de Dios son las que sustentan realmente para los días difíciles. Y como decías hace un momento, en esos momentos de angustia, de dificultad, no son las palabras de los pastores, de los líderes, las que nos ayudarán, nos alientan por el momento, pero esas palabras Sí, realmente son vínculos que nos llevan a la fuente, que es la palabra de Dios, y esa es la exacto. que realmente nos sostiene. Entonces queremos dejarlos con este versículo que se encuentra en Mateo 22. El versículo 37 es un versículo tan importante, donde Jesús le contesta a los fariseos que estaban allí hablando con él, y uno de ellos le hace la pregunta a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le contesta en el verso 37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mm, Jesús abarca, ¿verdad?, la constitución de todo el ser humano. Él dice, tienes que amarlo con todo lo que eres, en otras palabras. Tu corazón, ujú, que abarca tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu alma, que abarca quizá para muchos ese ámbito espiritual, dependiendo de cómo interpretan la constitución del ser humano, 3 partes o 2 partes, pero ese es otro tema teológico para otro episodio. Pero así es. el tercer aspecto que queremos enfatizar, que a veces no consideramos, es ama a Dios con tu mente también. O sea, pensemos en Ya. eso por un momento. No solo lo ames con tus emociones, no solo lo ames con tu voluntad, no solo lo ames con tus deseos y en tu vida espiritual, ámalo con tu mente. Es decir, somete a Él tus pensamientos y ámalo de una manera comprensible, ámalo de una manera donde estudias quién Él es y lo conoces y Mm, entiendes lo que crees y entiendes lo que profesas. ¿Qué dirías a eso, Luis? La importancia de amar a Dios, no solamente con el corazón y el alma, el espíritu, sino también con nuestra mente. Bueno, pues esto siempre me trae a la memoria lo de mi esposa, que cuando nos conocimos y obviamente ella pues le escribía cartas, me escribía cartas, textos, y ella obviamente se dejaba conocer, y al yo conocerla, por ejemplo, la sorprendía con lo que me había dicho antes: oh, me deseo un chocolate tal y tal, mi favorito chocolate. Eso, ese conocimiento me hizo traerle felicidad y traerle a ella pues un deleite, ¿no? Porque la sorprendí sabiendo que la había escuchado a sus deseos.
en similitud a eso, pues Dios se ha dejado a conocer. Y en simple palabras, se ha dejado conocer por medio de las Escrituras. Podemos conocer su corazón, podemos conocer su voluntad, podemos conocer sus deseos y podemos conocer cómo nosotros, como su creación, podemos vivir una vida que le glorifique. Pero eso es a través de, como mencionaste, hablarlo de corazón, amarlo con todas las fuerzas y con la mente, a través del conocimiento de quién Él es, nos impulsa a vivir una vida que le agrada como Él quiere. No yo mismo vivir una vida, decir, Dios sabe el futuro, Dios me conoce tal y como soy, dame el pecador. No, Dios, conozco que tú eres santo porque lo has dicho en tu palabra. Conozco que tú estás separado de mal y aún ir más allá, Isaías dijo, santo, santo, santo. Y con ese conocimiento, amándote, voy a separarme del mal porque conozco quién tú eres. Kai y Luis, muchísimas gracias por apartar este tiempo para participar aquí conmigo en este episodio. Hablamos de un tema padrísimo, por qué estudiar la teología, y espero que todos los que lo escucharon hayan sido retados, animados, y que justo al terminar de escuchar este podcast empieces ya a buscar, a indagar, a dedicar un tiempo a disciplinarte para que puedas crecer en el conocimiento de Dios. Yo sé que hay tantas responsabilidades ahorita, tantas cosas que hacer, pero entre esas tantas y múltiples cosas que hacer, la cosa más importante es buscar a Dios y conocerlo. Entonces, haz de ella una prioridad. Entonces, Kai, Luis, les amamos. Gracias por todo lo que hacen y gracias por conectarse. Gracias a ti, Benji. Gracias, Luis. Y pues también, iglesia, los amamos a todos los que nos están escuchando. Yo los reto a seguir estudiando porque es la mejor inversión que podemos hacer. Saludos a todos. Ha sido una bendición de compartir el pensamiento de un tema que nos encanta y amamos hablar. Benji, Kai, ha sido otra bendición y privilegio de estar juntamente, practicar este tema con ustedes y que nuestra amada iglesia lo pueda escuchar, y esperamos que sea de bendición y edificación para sus vidas. Saludos y los amamos. Iglesia, les recordamos que estamos proveyendo recursos, este podcast que estamos haciendo, también artículos por medio de nuestra página web, sermones, nuestros servicios en línea cada domingo a las 10 de la mañana por este tiempo. Les recordamos que los aprovechen, ¿verdad? Aprovechen esos recursos que van a retarles, van a ser de bendición a sus vidas como lo han sido a las nuestras. Les amamos y que el Señor les bendiga.